Perfecto. Buenas noches a los que recién se integraron. Entonces vamos a continuar con la exposición de compañero José. Continuemos. Ya. Bueno, nos quedamos en hipertensión arterial. Ya. Entonces, al hablar de hipertensión arterial, tenemos que tener claramente que en sí la presión arterial es la presión, es la fuerza ejercida por la sangre en la pared de los vasos sanguíneos. Ya. Nos dice que la hipertensión arterial, de acuerdo a la epidemiología, tenemos una prevalencia que sobresale entre 18 y 74 años en pacientes, siendo un porcentaje del 25 al 30%, y en mayores de 65 años la incidencia de prevalencia aumenta de un 50 o 60%. Generalmente el sistema regulador de la presión arterial está regulado tanto por el cerebro, por el sistema circulatorio, a nivel de los receptores, por el sistema cardíaco y también finalmente por el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que son los principales sistemas que van a regular la presión arterial. ¿Ya? En cuanto a la etiología, tenemos diferentes factores que pueden desencadenar una presión arterial, que puede ser multifactorial o poligénica. Diferentes factores que pueden incrementar la presión arterial. Tenemos una alta prevalencia con antecedentes en pacientes con antecedentes de hipertensión arterial en familiares. Tenemos que el estrés también es un factor desencadenante de hipertensión arterial. La edad mayor a 60 años, el sexo generalmente es con mayor frecuencia en el sexo femenino de la mayor incidencia. También la obesidad es un factor desencadenante de la hipertensión arterial, resistencia a la insulina en personas con diabetes mellitus, la ingesta de alcohol, la raza generalmente en los pacientes blancos, que es con mayor incidencia, la ingesta de sal elevada también, la falta de actividad física como es el sedentarismo, el tabaco y la ingesta baja de calcio y también antecedentes personales y familiares de hipertensión arterial. ¿Cómo tenemos una hipertensión arterial secundaria? Generalmente es 5% de las causas secundarias, generalmente esta está relacionada como una complicación a una enfermedad. Generalmente puede estar relacionada con una enfermedad renal crónica, una hipertensión renovascular, hipertensión inducida por fármacos, síndrome de apnea obstructiva del sueño, enfermedad tiroidea o paratiroides, también una obstrucción de las vías urinarias, como puede ser una uropatía obstructiva, generalmente afectación de las glándulas suprarrenales, la aldosterona primismo, un tumor a nivel de las glándulas suprarrenales, un feocromocitoma, también afectación de la vaso de la aorta y síndrome de Cushing y otros estados de hipercorticoides. ¿Ya? En sí, como la fisiopatología, en sí existen dos factores que en sí intervienen en la presión arterial, lo que es el volumen minuto cardíaco o la resistencia vascular periférica. El volumen minuto cardíaco es la cantidad de inyección que en sí el corazón bombea en cada ritmo cardíaco, y la resistencia venosa periférica con la fuerza con la que la sangre va sobre las paredes de los vasos sanguíneos. ¿Cuáles van a ser los mecanismos reguladores de la presión arterial? Tenemos diferentes mecanismos de regulación. Entre ellos está el sodio y las hormonas reguladoras. El riñón también es un mecanismo de regulación de la presión arterial a través del sistema renina-angiotensina aldosterona. El sistema nervioso simpático a través de los receptores beta-adrenérgicos que se encuentran a nivel de los vasos carotídeos, también y a nivel de los vasos periféricos. También la resistencia a la insulina, también estrógenos y endotelio en conjunto también pueden desencadenar un incremento de la presión arterial por diferentes mecanismos. ¿Ya? Entonces, tenemos generalmente cómo es el riñón. El riñón va a ser el principal órgano responsable de llevar así a cabo la regulación del volumen sanguíneo a través de la excreción tanto de sodio y de agua. Es decir, a mayor excreción de sodio o de sal, generalmente también debe haber una mayor eliminación de agua para evitar el incremento del volumen cardíaco y por ende incrementar la presión arterial. ¿Ya? Ahora tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es otro mecanismo regulatorio de la presión arterial. Generalmente nos dice que la renina generalmente está regulada, secretada generalmente por una parte del pulmón, originalmente, y este en sí por el angiotensinógeno que va a secretar angiotensina 1 va a convertir la angiotensina 2
la angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 va a ser un potente vasoconstrictor que va a actuar a nivel de los vasos periféricos y con ende va a ayudar a la resolución de sodio, de potasio y la retención de agua. Y también finalmente, una vez que se activa el sistema, también una vez se va a activar a nivel de las glándulas suprarrenales, promoviendo la secreción de aldosterona, que también va a intervenir en la retención de agua y volumen y la regulación de la presión arterial. También tenemos que otros sistemas que van a intervenir en la regulación de la presión arterial va a ser también el sistema nervioso simpático a través de los receptores enérgicos que se encuentran a nivel de los vasos sanguíneos, produciendo una vasoconstricción. También tenemos que intervenir en la resistencia a la insulina, que totalmente va a producir una regulación de la presión arterial. Generalmente, cuando hay una sensibilidad a la presión de oxígeno, también va a producir un trastorno del sueño. Ya como nos dice también, en cambio en el sistema de angiotensina aldosterona también se encuentra estimulado por el sistema nervioso simpático. Generalmente va a intervenir en un reclutamiento venoso y esplácnico del vaso. También tenemos nervios simpáticos y renales aferentes, y estos en sí van a actuar en lo que es la estimulación de la liberación de la renina para iniciar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y por ende va a haber una retención de sodio y un flujo sanguíneo renal adecuado. Y también en cuanto al corazón, generalmente una mejor regulación de la función cardíaca también en el caso de condiciones normales. ¿Ya? Ahora tenemos cómo podemos clasificar a una hipertensión arterial. Luego podemos clasificar una hipertensión arterial, generalmente una óptima entre menos 120 miligramos de mercurio y entre menos 80 de presión sistólica y diastólica. Consideramos una presión normal entre 120 y 29 milímetros de mercurio de presión sistólica y de 80 a 84 milímetros de mercurio de presión diastólica. Entonces sería un rango de 120 a 80 milímetros de mercurio. ¿Cuál va a ser? Consideramos una hipertensión normal alta cuando está entre 130 a 139 milímetros de mercurio y entre 85 y 89 milímetros de mercurio de presión. Tenemos los diferentes estadios en grado 1, cuando está entre 140 a 159 y entre 90 y 99. Estadio grado 2, 160 a 179, y el rango es entre diastólica 100 109. Y estadio grado 3 es mayor a 180 milímetros de mercurio y mayor a 110 la diastólica. Tenemos la hipertensión sistólica aislada. Generalmente este ocurre cuando solo se eleva un tipo de presión, como es en este caso puede ser la sistólica mayor a 140, mientras que la diastólica se encuentra dentro de los rangos menor a 90. ¿Cuál sería ahí la más peligrosa, que se suba, la sistólica o la diastólica? ¿Dónde? ¿Cuál es más peligrosa, que se suba, la sistólica o la diastólica? La sistólica, doctor, con la fuerza de contracción del corazón. Ya, ¿cuál dijo? La sistólica. Ya, más bien es la diastólica, sí. Es la que causa mayor daño a nivel de los tejidos, porque la sistólica es tolerable hasta los 160 y sin problemas, pero una hipertensión solo diastólica, digamos, pasado ya los 90, 100, ya es complicadísimo, sí, podemos llegar hasta el derrame. Síganos. Ya. En cuanto al diagnóstico de la hipertensión, debe basarse al menos de 3 derbitaciones a lo largo de un periodo de 2 a 3 semanas. Aquí tenemos otra clasificación de la hipertensión. ¿Sí? Podemos considerar una prehipertensión entre 120 y 139 o entre 80 y 89. Hipertensión nivel 1, 140 a 159 y entre 90 y 99. Hipertensión nivel 2, 160 o más y mayor a 100 milímetros de mercurio en la diastólica. O podemos tener una crisis hipertensiva, generalmente una hipertensión más sobrelevada a 180, y generalmente la diastólica también va a estar elevada sobrepasando el valor de 110 milímetros de mercurio. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas de una hipertensión arterial? Generalmente va a tener el paciente, se va a caracterizar por una cefalea. Generalmente la cefalea va a ser una cefalea holocraniana con dolor a nivel de la región occipital. Puede presentar también un dolor precordial, por lo que se encuentra el paciente en estado de taquicárdico. También puede presentar visión borrosa, también dolor a nivel del miembro y también incontinencia urinaria. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer la anamnesis y la evaluación del examen físico para valorar a un paciente hipertenso? Generalmente el tiempo de hipertensión, terapéuticas previas personales al nacer, tenemos que valorar antecedentes
familiares de hipertensión y presencia de los factores de riesgo que van a desencadenar una presión arterial al momento de hacer el interrogatorio. ¿Cuáles son los síntomas de las causas secundarias? Síntomas de daño generalmente de los órganos blancos y otras enfermedades. Generalmente el plan de alimentación que tiene el paciente, los factores de riesgos, el hobby que realiza el paciente y una disfunción sexual también influye en el incremento de la presión arterial. En cuanto al examen físico, generalmente debemos realizar una toma adecuada de la presión arterial. Tenemos principalmente cuando un paciente se va a realizar la toma de la presión arterial, generalmente debemos tener un reposo absoluto de unos 5 a 15 minutos, que el paciente se encuentre agitado y posterior empezar a tomar el paso correcto de la presión arterial. Debemos generalmente tomar el pulso radial a nivel del brazo donde vamos a realizar la toma de presión y posteriormente colocaremos el brazalete a nivel del brazo. Una vez que hemos escuchado tanto el pulso como el brazo, vamos a colocar el fonendoscopio debajo del brazalete en el pulso a nivel braquial y posteriormente insuflamos hasta escuchar el primer latido y después desinflamos poco a poco y vamos a escuchar el latido final, entonces sería la presión. El primer latido sería la presión sistólica y el último latido sería la presión diastólica. Ya, también debemos valorar la cabeza y cuello en el caso de que el paciente presenta una ingurgitación yugular o trastornos que pueden estar relacionados con una hipertensión arterial como es un hipotiroidismo, generalmente también relacionada con una hipertensión arterial. En cuanto al tórax, debemos valorar cualquier presencia de alguna patología cardíaca y la presencia de ruidos cardíacos patológicos, que puede ser R4 o R3, o una insuficiencia cardíaca diastólica, en presencia también de una hipertrofia ventricular, y también una miocardiopatía dilatada o soplos sistólicos intercapsular, y también generalmente debemos realizar una auscultación de tórax para valorar la presencia de ruidos cardíacos anormales y de presencia de ruidos sobreañadidos en vasos pulmonares que pueden relacionarse con edema agudo de pulmón o insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Ya? En cuanto al abdomen, también debemos valorar para ver cómo se encuentra, si se encuentra dolorosa la palpación o a la palpación profunda. Generalmente puede estar relacionado con una enfermedad gastrointestinal, el incremento de la presión arterial. Y también posteriormente valorar los pulsos de todo, generalmente el pulso braquial, radial, también a nivel del pulso carotidio. También tenemos el pulso propitio y el pulso femoral y también el pulso inguinal para ver cómo está, si tenemos pulso en un paciente. Y en caso en el sistema neurológico, siempre iniciar para descartar secuela de un accidente cerebral, de un accidente cerebrovascular periférico. Generalmente aquí debemos valorar, al momento de valorar si no hay hemiparesia de la cara por un ACV. Y también cómo están los reflejos de las pupilas. ¿Cómo debe ser la medida ambulatoria o el tratamiento de la presión arterial? Generalmente proporcionan información sobre la presión arterial durante las actividades diurnas y nocturnas, nos llevan a un mejor indicador del tratamiento de la presión arterial en cuanto a los hábitos que realiza el paciente. Evaluación de la hipertensión arterial, generalmente de bata blanca en ausencia de elección de un órgano blanco. Evalúa la resistencia aparte de los fármacos antihipertensivos, o también debemos ver cómo va evolucionando el paciente al momento de administrar un fármaco antihipertensivo, porque ciertos fármacos antihipertensivos pueden producir una reacción adversa, como en este caso tenemos los IECA que pueden producir una tos, por eso debemos suspender y administrar otro fármaco dependiendo cómo reaccione el paciente. Se considera como hipertensión arterial finalmente un periodo diurno en un incremento mayor a 135-85 durante el día y nocturno mayor a 120-175 milímetros de mercurio durante la noche. Ya, en cuanto a un enfoque diagnóstico de la hipertensión arterial, tenemos la hipertensión arterial puede ser primaria o secundaria, generalmente relacionada, si es primaria va a ser por factores de riesgo y secundaria finalmente a una enfermedad concomitante. Si tiene afectación de los órganos diana, que puede ser cerebro, pulmones, corazón.
y presenta otros, y la presencia de factores de riesgo desencadenantes. Padece de otras enfermedades que podrían influir en la elección de los fármacos antihipertensivos, generalmente debemos relacionar con otras patologías, como puede ser trastornos de la glándula tiroides, que también pueden desencadenar una hipertensión. Por eso es muy favorable realizar un buen examen físico. Es importante buscar signos y síntomas que se orientan a causas secundarias de la hipertensión arterial. La mayoría de los casos va a ser una afectación que dispone a un control adecuado de la hipertensión arterial. Generalmente hay un número de factores desencadenantes de la hipertensión arterial que pueden ser una arteriosclerosis, y esta, como puede resultar, puede dar un infarto de miocardio por ser un accidente cerebrovascular, generalmente produciendo un gran daño a nivel del parénquima cerebral. Y también se debe indicar cualquier factor de riesgo desencadenante, como puede ser antecedentes de tabaquismo, una epidemia, generalmente paciente que no realiza actividad física sedentario, y paciente con antecedentes de diabetes mellitus. Ya, ¿cómo va a ser el daño de la hipertensión arterial a los diferentes órganos diana? ¿Cómo tenemos principalmente los diferentes órganos diana? Generalmente van a ser afectación generalmente del ventrículo izquierdo. También puede producir afectación de los pulmones, generalmente a nivel de los alvéolos. Generalmente esto se manifiesta con un dolor precordial y un edema agudo de pulmón, y generalmente se puede desencadenar con una angina de pecho. A nivel del cerebro, finalmente puede producir un ACV, afectando gran parte del parénquima cerebral dependiendo de la arteria que se encuentre involucrada, y por ende puede producir un gran daño de muerte cerebral. También otro órgano diana que se encuentra afectado va a ser el riñón, por la afectación de la regulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y puede haber una afectación del riñón a largo plazo. También puede haber un incremento de afectación de la retina, finalmente una hipertensión que se considera como papiledema, generalmente por un incremento de la hipertensión arterial. ¿Cómo va a ser la hipertensión arterial secundaria? Generalmente esta está relacionada con enfermedades sobreañadidas, generalmente una hipertensión arterial vasculorenal. Generalmente esta va a afectar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y generalmente aquí no va a haber una buena funcionalidad de ese sistema, y por ende no va a haber un mecanismo regulador de la presión de una forma adecuada. Se debe sospechar ante una hipertensión arterial de comienzo brusco que se inicia antes de los 35 años de edad, generalmente en las mujeres, o después de los 60 años de edad en hombres. Y generalmente puede haber una repercusión visual, generalmente produciendo un papiledema a nivel de la retina. Enfermedad renal crónica, enfermedad parenquimatosas renales, también se asocian con feocromocitoma, generalmente un tumor a nivel de las glándulas suprarrenales, se asocian con hipertensión arterial y un mayor riesgo cardiovascular global, que van a estar afectando la aldosterona, y por ende va a haber una mala regulación de la presión arterial en la absorción de sodio y agua. Se combina una serie de mecanismos como la tasa de filtración glomerular, la excreción de sodio y alteración del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y por ende una adecuada regulación. En este caso va a estar afectado el hiperaldosteronismo primario, finalmente otra enfermedad que termine en la regulación de la presión arterial a través de la glándula aldosterona, independientemente de la acción de la renina, y generalmente la relación aldosterona, actividad de renina, y generalmente plasmática a nivel de los receptores de aldosterona. Hipertensión arterial generalmente en órganos blancos, generalmente hipertensión arterial de bata blanca. Generalmente este tipo de presión se caracteriza en pacientes que una vez que acuden al médico van a producir un incremento de la presión solo por el estar en contacto con un personal de salud. Generalmente solamente durante la consulta médica puede haber un incremento de hipertensión arterial, mientras que la presión arterial es normal durante la medición ambulatoria. Se produce una activación del sistema nervioso simpático, generalmente va a haber una mayor secreción de catecolaminas, o también en situaciones de estrés por el hecho de consultar al médico, y el 25% de los casos generalmente puede ser refractaria y responsable, y ante la sospecha debe realizarse una monitorización ambulatoria de la presión arterial. Generalmente una hipertensión arterial en el anciano, esa se caracteriza por una presión sistólica aislada, definida como una presión arterial sistólica mayor a 160 milímetros de mercurio, y una presión arterial diastólica menor a 90 milímetros de mercurio, cuya prevalencia va a ser, a medida que mayor envejece el paciente, va a ser mayor la comorbilidad de producir un daño a nivel cerebrovascular o afectación renal. El proceso de envejecimiento también puede producir una pérdida de elastina a nivel de los vasos sanguíneos,
puede producir una rigidez de los vasos sanguíneos y de los grandes vasos, va a disminuir la distensibilidad arterial en la fuerza de la contracción de la sangre sobre las arterias de los vasos, y va a haber un incremento de la presión del volumen dado en los vasos sanguíneos, y va a haber, principalmente va a haber una amplificación en la pared del pulso, es decir, el paciente se va a encontrar un poco taquicardia. Y por último tenemos la hipertensión arterial en el embarazo, que también cabe recalcar que también se debe considerar. Generalmente los trastornos hipertensivos complican del 8 al 10% de los embarazos y son una causa importante de morbilidad y mortalidad materna y perinatal. Podemos clasificarla en hipertensión crónica, gestacional, preeclampsia y eclampsia. Hablamos de hipertensión crónica cuando la presión arterial es mayor a 140/90 antes del embarazo, o bien antes de las 20 semanas de gestación y que persiste más allá del 42 días del posparto. Hablamos de hipertensión gestacional después de las 20 semanas de gestación y se resuelve en el plazo de las 12 semanas después del parto. Hablamos de preeclampsia cuando comienza en el tercer trimestre del embarazo y se resuelve después del parto. Aquí tenemos una triada en el caso de preeclampsia: hipertensión de comienzo gradual, proteinuria mayor a 300 miligramos en 24 horas y generalmente la presencia de edema. Y la eclampsia, aparición de convulsiones de tipo gran mal en una mujer con preeclampsia. Aquí el tratamiento en el caso de una preeclampsia va a ser el sulfato de magnesio. También tenemos cuando la preeclampsia se acompaña de factores de riesgo, generalmente puede generar un tipo de convulsiones, por eso es muy recomendable manejarla porque puede dar una afectación tanto al bebé como a la madre. Es recomendable administración de sulfato de magnesio. También se puede dar una complicación como es el síndrome de HELLP, afectando la pared a nivel de los vasos sanguíneos. También puede dar afectación de lo que es el niño o el feto. También puede producir una hemorragia cerebral, un edema pulmonar y esto finalmente afectación de los órganos nobles, finalmente del niño. Bueno, estos conceptos son muy importantes, ¿sí? Hay que aprendérselos, ¿sí? Porque estos pueden ser preguntas de examen. Continúa, ¿no? Ya, y eso es todo de tip. Doc tiene apagado el micrófono, no se le escucha, Doc. Claro, esto de la preeclampsia les decía que es muy... son conceptos que hay que tenerlos en cuenta, debido a que estos pacientes se presentan siempre, ¿sí? Por un lado. Por el otro lado, lo que les hablaba de la muerte materno-infantil, también hay que tomarlo en cuenta. Por lo tanto, siempre hay que diferenciar, ¿no es cierto?, si es una hipertensión ya crónica, si es una hipertensión gestacional, y entre estas dos, ¿no es cierto?, si es una preeclampsia. Bueno, la eclampsia ya es cuando vienen las convulsiones, ¿cierto? Pero la preeclampsia cuando hay edema, proteinuria ahí, la hipertensión. Conceptos de hipertensión gestacional, de hipertensión crónica, todos estos hay que aprenderse, ¿sí? Para diferenciar muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Si no, enciendan las cámaras para la foto del recuerdo.